Hola, este es un video en el que voy a explicar el tema de las mutaciones génicas. Primero hay que empezar por definir qué es una mutación. Las mutaciones son cambios, es el sinónimo de cambio. Para el caso de la biología, son cambios que normalmente ocurren a nivel genético y se manifiestan a nivel físico, o sea morfológico, características anatómicas, pero también a nivel fisiológico, es decir, en la manera de funcionar de los tejidos, de los órganos y de los individuos. Muchas de las mutaciones ocurren naturalmente, sin que haya algo que las desencadene, es decir, en forma espontánea. Algunas, por el contrario, pueden ser provocadas por agentes externos al individuo, produciendo este daño en el material genético. Algunas de estas mutaciones, tanto las que ocurren de forma natural como las que ocurren por un agente externo, pueden transmitirse a través de la herencia y van a perpetuarse a través de la reproducción. Este es el concepto de mutación, estos cambios que se perpetúan a través de la herencia. Estos cambios pueden darse en tres niveles diferentes. Primero, el nivel del ADN. Estas reciben el nombre de mutaciones génicas. También pueden ocurrir mutaciones a otro nivel un poquito más alto, digamos en escala biológica, y ya no estamos hablando de una característica, sino que estamos hablando de un cromosoma. En los cromosomas existen varias características, muchas características. Estas se van a llamar mutaciones cromosómicas. Un tercer grupo de mutaciones se conocen como mutaciones genómicas, que ya implican ya no cambios a nivel de un cromosoma, sino cambios a nivel del genoma, es decir, el total de cromosomas o el parcial de cromosomas que tenga un individuo. Todas estas mutaciones producen variantes tanto a nivel del genotipo como del fenotipo de los individuos. Es decir, que tenemos mutaciones en los genes, en los cromosomas o en el número total o parcial de cromosomas que van a tener un efecto, y este efecto va a ser más fuerte conforme más alto el número con el que fueron clasificadas, por lo menos en esta filmina. Es decir, que las mutaciones génicas tienen un efecto menor al que tienen las mutaciones cromosómicas, y estas a su vez menor al que tienen las mutaciones genómicas. Las mutaciones génicas, que son las que vamos a discutir en este video, básicamente afectan la estructura de los genes y normalmente involucran a un solo carácter hereditario. Esto porque a veces un gene no necesariamente controla una característica, sino que controla varias características. Cuando las mutaciones ocurren en un nucleótido de la cadena de ADN, se les va a llamar mutaciones de punto, mutaciones puntuales o puntiformes. Al tener una secuencia de ADN, recordemos que estas letras representan a las bases nitrogenadas de los nucleótidos, y vamos a ver cómo corresponde una con otra, pero observemos cómo en esta ilustración se puede ver cómo de este grupo de 3T que corresponden a la timina, tenemos aquí un cambio por una G que corresponde a la guanina. Esta secuencia de ADN, la que está en la cadena de arriba, presenta una mutación de punto. El ADN está formado por varias bases nitrogenadas. Recordemos que está formado por nucleótidos, y los nucleótidos están formados por un azúcar, por fosfato
y por una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos. Las bases nitrogenadas que están formadas por dos anillos de carbono que se llaman purinas y son la adenina y la guanina. Igualmente, existen otras bases nitrogenadas que solo tienen un anillo y que se llaman pirimidinas. Al grupo de las pirimidinas pertenecen la citosina, la timina y el uracilo. Estas son las 5 bases nitrogenadas que componen el material genético de los seres vivos en el planeta Tierra. En el ADN de estas existen 4 que se representan con la letra con la que inicia cada una de estas bases: adenina, guanina, timina y citosina, formando nucleótidos de adenosina, guanosina, timina y citosina. En el caso del ARN no hay timina, esta va a cambiar por la base uracilo. Como podemos ver, la timina y el uracilo son muy similares. La única diferencia es que en este carbono, en vez de tener un grupo metilo, tiene un hidrógeno. Pero básicamente son muy similares. Entonces debemos recordar que estas bases nitrogenadas A, G, T, C corresponden al ADN, ácido desoxirribonucleico, y A, G, U, C corresponden al ARN o ácido ribonucleico. En el caso de la molécula de ADN, estas bases se van a disponer en una relación. Para la década de 1920, un químico apellido Chargaff descubre que hay una relación entre las cantidades de adenina y timina, así como de guanina y citosina. La explicación que dio sobre esto es que estaban unidas en la molécula. Posteriormente, cuando el ADN es descrito por Watson y Crick en 1954, ellos plantean que el modelo del ADN es una hélice doble y que estos dos juegos de bases o estas parejas iban a estar unidas. En este esquema podemos ver la representación: la adenina unida a la desoxirribosa unida a un fosfato, y podemos ver cómo cada base está unida a una desoxirribosa y las desoxirribosas entre sí a un fosfato. Esta es una de las cadenas de ADN, donde tenemos adenina, que está aquí representada en color verde, citosina, que está representada en color rojo, timina en color lila y guanina en color azul. Observemos que hay una correspondencia por la manera en que se disponen, y en este caso se observan dos interacciones a nivel molecular que se llaman puentes de hidrógeno entre la molécula de adenina y timina, y podemos observar que entre la molécula de guanina y citosina existen 3 de estas interacciones. Lo importante aquí es entender que hay una correspondencia que se llama apareamiento específico entre la base guanina y citosina y la base adenina y timina, y esta correspondencia se debe a que ambas calzan como una llave y una cerradura con la otra. Aquí podemos ver cómo la molécula de ADN, que está aquí abajo, puede ser abierta y una de las dos bandas puede ser copiada, como podemos ver acá, por una molécula de ARN. Este apareamiento específico que estamos viendo aquí, la adenina va con la timina, la guanina va con la citosina y viceversa.
Lo único que hay que tomar en cuenta, recordemos, es que en el ARN no existe timina. En vez de timina vamos a tener la base uracilo. Entonces, cuando vemos aquí tenemos el molde de ADN, tenemos una timina, una guanina, una adenina, una citosina, una adenina, una timina, y vamos a aparearlas con una molécula de ARN, en este caso ARN mensajero. Y podemos ver cómo la timina va a corresponder con una adenina, la guanina con una citosina, la adenina iría con una timina, pero recordemos que el ARN no tiene timina, en vez de eso utilizamos una base de uracilo, la citosina con guanina, la adenina iría con un uracilo que viene por acá y la timina vendría con una adenina. De esta manera, la molécula podemos ver cómo incorpora un trinucleótido, un nucleótido trifosfato, conforme se va haciendo más grande la molécula ARN mensajero a partir del molde de ADN. Este proceso químico se llama la transcripción. Es decir, vamos a sacar una copia de ARN a partir de un molde de ADN. De esta manera es que se copia la información genética que hay en el núcleo para luego, a partir de un proceso que se llama la traducción, se vayan a producir las proteínas. ¿Cómo se interpreta este mensaje? Devolvámonos al anterior. Aquí tenemos una molécula de adenina, citosina, uracilo, guanina, uracilo, etc. Entonces, cuando se tiene una molécula de ARN, habría que ver cuáles son los tríos de nucleótidos o bases nitrogenadas en este caso, y veamos por ejemplo ACU. Vamos a recordar ACU. En la década de los 60 en Japón se descifró este código genético, y este código genético utiliza, aquí podemos ver la primera letra, la segunda letra y la tercera letra. Entonces, por ejemplo, A, estaríamos por aquí en esta fila, C, estaríamos por aquí, y aquí tendríamos que corresponden la A con la C en este cuadro, y la otra letra era la U, y la U corresponde a este espacio por acá, por lo tanto ACU corresponde con este aminoácido que se llama treonina en inglés. Y aquí podemos ver cómo las diferentes secuencias de nucleótidos AUU es isoleucina, CUG es leucina, AGU serina, y así podríamos ver cómo los 20 aminoácidos que forman las proteínas se van a codificar utilizando este sistema. Se observa la primera letra, se observa la segunda letra y se observa la tercera letra. Entonces, si yo tuviera U, A, U, U, A, U, tendría U, A, este sería el cuadro, y U, A, U corresponde a tirosina, que es este aminoácido que está por acá. Hay 4 tríos o 4 tripletas que tienen un significado especial. AUG, que es universal y que es inicio. Ese es el código genético que marca el inicio de una proteína y siempre va a corresponder con un aminoácido que se llama metionina. Y UAA, UAG y UGA significa alto. Cuando aparece cualquiera de estas 3 secuencias en la molécula de ARN, se detiene el proceso de producir proteínas. Mientras tanto, en las células se van a ir leyendo
en grupos de 3 las letras. Veamos por ejemplo en este caso, se van a ir leyendo en grupos de 3 estas letras y se va a ir haciendo una traducción del idioma de los nucleótidos al idioma de los aminoácidos, formando así las proteínas. El proceso se conoce precisamente como traducción. Aquí podemos ver otro ejemplo. Si imaginamos que este es el gene o gen que codifica una proteína, en este caso representado por letras de diferentes colores, el proceso de transcripción va a copiar la información a partir del apareamiento específico. Como podemos ver, hay una correspondencia G con C, C con G, A con U, T, aquí no se ve la letra, T con A con U, etc. Y vamos a copiarla en una molécula de ARN mensajero. Este proceso se llama entonces la transcripción. Posteriormente a la transcripción, la molécula de ARN mensajero va a ser leída y en la traducción se van a leer las letras en grupos de 3 y se va a utilizar el código genético para formar las proteínas. Para efectos del curso no va a ser necesario de momento que aprendamos el código genético, pero sí entender cómo es que ocurre el proceso. Las mutaciones que van a producirse en una letra se llamaban mutaciones de punto. En estas mutaciones de punto, las bases nitrogenadas van a cambiar. Entonces, recordemos que vamos a tener la transcripción de ADN, que aquí se representa en azul, a ARN, que aquí se representa en rojo, que luego se va a leer y se va a formar una proteína. Entonces, en este caso, se van a ir leyendo en grupos de 3, se llaman tripletas. Estas tripletas van a irse leyendo y observemos cómo esta secuencia de ADN se copia y la secuencia que se copió tiene inicio es metionina. Estas 3 letras corresponden con glicina, estas 3 letras con cisteína, estas 3 letras con leucina, estas 3 letras con arginina, estas 3 letras con isoleucina, y este trío o estas 3 letras significan alto. De tal manera que en este caso la proteína o bien el polipéptido, oligopéptido, eso va a depender de la cantidad de aminoácidos. En este caso es un oligopéptido porque tiene menos de 10 aminoácidos. Y tenemos entonces metionina, glicina, cisteína, leucina, arginina, isoleucina, y donde empezamos con un grupo amino, terminamos con un grupo carboxilo. Esta es la proteína que forma en condiciones normales este gen. Observemos qué ocurre si cambiamos una letra. Y en este caso vamos a sustituir esta adenina por una timina. Entonces, al tener esta molécula de ADN con esta mutación, observemos la mutación que corresponde a esta A. En vez de una A vamos a tener una T. Entonces esta mutación va a hacer que el apareamiento específico, una A correspondería con una U. En el ARN no hay timina, hay uracilo. Pero en este caso, al haber aquí una T, va a corresponder con una A. Entonces observemos cómo la secuencia que era UA ahora pasa a ser AUA. Y aquí estamos en color rojo representando un aminoácido que antes no estaba. Estaba este que se llama leucina y ahora tenemos otro que se llama parecido, se llama isoleucina, pero que es diferente.
Esto es el efecto que tiene una mutación. Ahora, ¿cómo afecta esto la fisiología de un individuo? Resulta que si esta proteína que yo estoy formando tiene una función específica y este aminoácido al cambiar cambia la función de la proteína, entonces voy a tener un problema a la hora de que esa proteína cumpla con la función que debe, produciendo un defecto, una enfermedad o inclusive la muerte. Inclusive hay opciones en que no produce ningún efecto, pero hay siempre una mutación. Este tipo de mutaciones se llama sustituciones. Ahora, otro tipo de mutación de punto o puntual se llama inserción, adición, o bien, por el lado contrario, la delección. Inserción o adición significa que hay una ganancia de una letra o una base nitrogenada, mientras que cuando se pierde una letra, o pueden ser también varias, existen las delecciones. Si vamos a tener una secuencia de ADN como esta, que produce una molécula de ARN como esta, y esta proteína, al insertar en este campo de acá una letra o un nucleótido, tenemos un efecto como el que vamos a ver en esta filmina. Al agregar una letra, vamos a correr toda esta secuencia de ADN que se encuentra a la derecha de la A un espacio. Entonces observemos cómo esta secuencia de aminoácidos codificada en la molécula de ARN simplemente va a cambiar. Solamente va a conservar 2 de los aminoácidos originales. Ya en el tercero vamos a tener un cambio y a partir de ahí todos son diferentes. Este tipo de mutación tiene un efecto mayor porque ya vamos a cambiar concretamente no un aminoácido, sino que vamos a cambiar una variedad amplia de aminoácidos y la proteína por lo tanto va a ser diferente. Por el contrario, si se quita una letra, tendríamos el efecto anterior. Si tuviéramos que esta proteína de abajo es la normal, al quitar un nucleótido quedaría una completamente diferente. Es el mismo efecto, solo que al revés. Este tipo de mutaciones hacen un cambio en la pauta de lectura o en el orden de lectura de la molécula de ARN. Las duplicaciones son otro tipo de mutaciones de genes. En este caso se van a dar por repeticiones ya no de letras sino de segmentos en la parte interior de un gene. Las duplicaciones son normales. Hay ciertos genes que tienen grupos de letras, tripletas o tríos de nucleótidos que se repiten de forma natural. Voy a poner un ejemplo. Estas son las enfermedades que se han estudiado, algunas. Estas se hicieron en un estudio en los años 90 en Costa Rica y podemos ver que para la enfermedad de Huntington o la corea de Huntington, o por ejemplo el síndrome del cromosoma X frágil, la ataxia de Friedreich, la distrofia muscular oculofaríngea, etc. Aquí podemos ver un grupo de 7 enfermedades que tienen una secuencia de nucleótidos que se repite. Imaginemos, por ejemplo, que para la enfermedad de Huntington este grupo de letras se va a repetir de diferentes maneras, en diferentes cantidades. Podremos tener 10 veces repetida, 30 veces repetida, 100 veces repetida esta misma secuencia de nucleótidos. Veámoslo con un alelo: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6. Son 6 variaciones genéticas que presenta una secuencia de ADN. El largo
de estos alelos se representa con este número de pares de bases, es decir, la cantidad de nucleótidos que van a encontrarse en la cadena de ADN, y podemos verlo aquí representado. Veamos una secuencia que tiene gris, negro, gris, y aquí una secuencia que tiene 2 veces gris. Pero cuando tenemos que hay un número mayor, que en este caso corresponde a 40 y pico de pares de bases, observamos cómo ahora tengo esta nueva secuencia de por acá que se metió literalmente, se corrió esta secuencia, que es la misma que está aquí arriba. Esta secuencia de aquí corresponde a la diferencia, y si se tiene estas dos alelos o posibilidades que tienen la misma cantidad de bases, pero observemos que son diferentes, el tamaño de este fragmento de ADN es el mismo, pero veamos que no corresponden a la misma mutación, y conforme vamos agregando más nucleótidos podemos ver que se va haciendo más larga la secuencia de ADN y se van repitiendo secciones en la parte interna. Podríamos decir de forma también hipotética que esto representa cualquier enfermedad, que 1 corresponde a este patrón de ADN, es la forma normal, 2, que sería este, donde tenemos unas cuantas bases más, corresponde a una forma leve, 3, tanto la forma A como la forma B, que corresponde a estas dos secuencias de aquí, corresponde a una forma moderada, 4, que viene a ser esta secuencia por acá, corresponde a una forma grave de la enfermedad, 5, que corresponde a esta secuencia de por acá, corresponde a una forma muy grave de la enfermedad, y 6, que sería esta variación del alelo o la característica genética, corresponde a una forma letal. Letal significa que la persona o el individuo o el organismo que tiene esta forma genética muere. Esto lo hace que haya incompatibilidad con una fisiología sana, adecuada. Por lo tanto, la letalidad se produce cuando una mutación tiene la capacidad de eliminar un individuo. Entonces, veamos que por eso existen algunas mutaciones, algunas enfermedades que se van a expresar de diferente forma. Va a haber personas que la van a padecer de forma más grave que otros. Va a haber personas inclusive que la van a manifestar a edad más temprana que otros. Porque también hay una relación que se encontró en el estudio que les enseñé, el estudio anterior, este de por acá. Y también encontraron que hay una relación entre la edad de aparición de la enfermedad y las mutaciones. Las mutaciones a mayor cantidad de repeticiones, por ejemplo la forma muy grave y la forma grave, aparecen en edades más tempranas. Por decir algo, la forma muy grave aparece a los 25 años, la forma grave a los 35, la forma moderada tipo 1 aparece a los 45, la forma leve aparece a los 60. La persona normal no padece la enfermedad o le aparece ya en edades muy avanzadas. De esta manera, entonces, es que estas repeticiones de nucleótidos tienen importancia para entender cómo se manifiesta clínicamente algunos rasgos. Lo que hay que entender en este caso es que a mayor cantidad de repeticiones, y cuando me refiero a repeticiones, me refiero concretamente para estas enfermedades, a estas tripletas. Para la enfermedad de Huntington, a mayor cantidad de repeticiones de este triplete, vamos a tener más grave la enfermedad
y que aparece en forma más temprana. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del síndrome del cromosoma X frágil o la ataxia de Friedreich. En el caso del cromosoma X frágil, por ejemplo, que es la causa del 80% de los casos de síndrome de retardo mental en Costa Rica, está ligado al cromosoma X. El triplete que está repetido es el triplete CGG. Luego vamos a ver en qué consisten los cromosomas frágiles. De momento puedo decirles que a mayor cantidad de repeticiones de esta secuencia CGG va a aparecer en forma más temprana la enfermedad y más grave. Recordemos entonces cómo a mayor cantidad de repeticiones más grave se expresa la enfermedad y aparece en forma en un tiempo más temprano. Otro tipo de mutaciones son las inversiones, mutaciones génicas. En el caso de la inversión, un segmento de ADN se sale de su lugar, se invierte y se vuelve a introducir, pero al revés. Por lo tanto, entonces imaginémonos que este mensaje que está en estas letras de aquí, vamos a leerlo al revés. Este tipo de mutaciones también tienen un efecto grave sobre los individuos. ¿Cuándo se producen las mutaciones génicas? Se producen de forma espontánea. El azar, es decir, no hay una causa lógica, una causa científica, una causa matemática. Entonces se utiliza el término azar, suerte, por decirlo así, mala suerte. Entonces, si yo tengo también la posibilidad de que una cadena de ADN sea expuesta a radiaciones, por ejemplo, radiación ultravioleta, radiaciones gamma, rayos X, o bien a una serie de sustancias químicas, podría ocurrir que a la hora de que las células se dividen, se induce a la formación de mutaciones. Y puede ser que un agente químico o un agente físico entonces haga cambiar una cadena de ADN en una letra o en varias letras, o de las formas que vimos anteriormente que pueden ocurrir todas las mutaciones. Este tipo de agentes, repito, son físicos, como por ejemplo puede ser la radiación, o químicos, como por ejemplo pueden ser algunas sustancias, algunos medicamentos, algunas drogas. Con esto termino el tema de mutaciones génicas. Muchas gracias.